El 2019 ha sido quizás el año más sucedido desde el punto de vista político en las últimas 2 décadas. Hoy hacemos un resumen de los eventos que marcaron el año que se va. La calma que suele acompañar los primeros días de un año nuevo no existió en 2019. Hace exactamente 365 días, el 31 de diciembre del 2018, el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, destituyó a los fiscales del caso Lavallato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. En la mañana del 1 de enero de este año, el Perú amaneció con la publicación de la resolución de la Fiscalía que oficializaba la destitución. Sin embargo, la presión de los ciudadanos que salieron a las calles en contra de esta decisión, la renuncia de los fiscales Frank Almanza y Marcial Paucar, quienes fueron elegidos para reemplazar a Vela y Pérez, y además el proyecto presentado por el presidente Vizcarra, en el que se declaraba en emergencia el Ministerio Público, hicieron que Chávarri diera marcha atrás en su decisión. Finalmente fue él quien dimitió a su cargo tras serios cuestionamientos en su contra por su presunta vinculación con la red criminal de los Cuellos Blancos del Puerto. Chávarri fue reemplazado por Zoraida Ábalos, la nueva fiscal de la Nación. El 2019 también fue un año de conflictividad minera. 2 conflictos marcaron este año. Uno fue el de Las Bambas y el otro el de Tía María. El conflicto de Las Bambas se inició entre enero y abril y puso en riesgo el crecimiento económico del país de manera muy seria. El complejo minero de la empresa china MMG utilizaba el corredor vial de Apurímac, Cusco y Arequipa, que en marzo de este año fue bloqueado por las protestas de la comunidad de Fuerabamba, que se ubica en Apurímac. Esta comunidad exigía el pago de un derecho del uso de la vía que cruzaba su territorio. Tras largas conversaciones entre el gobierno, lideradas por el entonces primer ministro Salvador del Solar, los comuneros levantaron esta medida de fuerza. Otro foco de conflicto fue el proyecto Tía María en Arequipa, donde pobladores del Valle del Tambo también bloquearon vías y generaron disturbios luego de que se otorgara la licencia de construcción al proyecto minero. La conmoción social llevó a que la licencia de construcción sea suspendida semanas después. Posteriormente, el Consejo de Minería revirtió esta medida de suspensión. Sin embargo, el Ejecutivo dispuso que la OEFA, el órgano de fiscalización ambiental, evalúe si las condiciones de viabilidad del proyecto seguían vigentes. Este tema sigue todavía en suspenso. Los disturbios en el caso de Tía María generaron pérdidas económicas por más de 13 millones de dólares como consecuencia del bloqueo de la vía de acceso al puerto de Matarani, que es la principal vía de exportación del cobre peruano. Nos vamos hasta abril, la Semana Santa de este año, en la que una noticia conmocionó seriamente al país. El líder del partido aprista acabó con su vida de un disparo el 17 de abril de este año. Esto sucedió minutos después de que los agentes de la Fiscalía ingresaran a su vivienda para ejecutar una orden de detención preliminar por presuntos vínculos de corrupción en el caso Lavallato. De inmediato, el expresidente García fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa de Miraflores e intervenido quirúrgicamente por un grupo de médicos. Sin embargo, falleció 3 horas después. La causa de su muerte fue una hemorragia cerebral masiva por un proyectil de arma y un paro cardiorrespiratorio. El Poder Ejecutivo declaró duelo nacional por 3 días, pero su familia rechazó las honras fúnebres que correspondían a García como expresidente de la República. Su cuerpo fue velado en la Casa del Pueblo, local principal del partido peruano, junto a sus familiares, amigos y partidarios. Quien también tuvo un rol protagónico en este 2019 fue el expresidente Alejandro Toledo, que fue arrestado en Estados Unidos en el marco del proceso de extradición que se le sigue. El arresto se produjo el 16 de julio, cuando el exmandatario se encontraba en su vivienda de California. La fiscal Elisla Punciña reveló posteriormente que cuando Toledo fue detenido, traía consigo una maleta de $40.000 en efectivo. El presidente se encontraba prófugo de la justicia peruana y afrontaba un proceso de extradición en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. Además, desde febrero del 2017 pesaba en su contra una orden de 18 meses de prisión preventiva. Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, había declarado ante el equipo especial Lavallato que Toledo había recibido coimas por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
Luego de esto, también en el mes de julio, el mensaje presidencial de Fiestas Patrias fue uno de los más trascendentes de los últimos años. El presidente Martín Vizcarra, entre insultos de la oposición fujimorista, decidió proponer el adelanto de elecciones generales. Para Vizcarra, los proyectos de reforma política que había presentado al Congreso habían sido desnaturalizados, sobre todo el que proponía hacer cambios a la inmunidad parlamentaria. El presidente Vizcarra dijo: propongo una salida a esta crisis institucional, presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones que implique el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de nuestra república, aunque ello implica que nos tengamos que ir todos. Señores congresistas, el Perú primero, dijo el señor Vizcarra. 2 meses después, este proyecto sería descartado por la representación nacional. Y precisamente esto fue lo que dio pie a la decisión política más drástica de los últimos años. Luego del rechazo del adelanto electoral, Martín Vizcarra presentó el 27 de septiembre una propuesta para modificar el mecanismo de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, proceso que se estaba llevando a cabo en el Congreso. Pedía que aquella reforma se aplique antes de que se eligieran a los nuevos miembros del TC. Para implementar esta reforma, el presidente decidió plantear una nueva cuestión de confianza. El 30 de septiembre, luego de una accidentada sesión donde Salvador del Solar, entre empujones, logró pedir la cuestión de confianza en el hemiciclo, se eligió al magistrado Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional. Tras esta decisión, el Ejecutivo interpretó que la confianza le había sido denegada, con lo cual el presidente tenía la facultad constitucional de disolver el Congreso, y es esto precisamente lo que hizo. Esto marcó la primera vez que se ha usado este mecanismo desde que entró en vigencia nuestra Constitución. Así, luego de esta decisión, el Congreso, con 86 votos a favor, votó para suspender al presidente por incapacidad moral, para luego tomar juramento a Mercedes Arauz como nueva presidenta. La vicepresidente daría marcha atrás solo 24 horas después. La decisión de cierre del Congreso del presidente Vizcarra aún genera cuestionamientos. ¿Fue constitucional o no? El encargado de dirimir será el Tribunal Constitucional en este 2020. Finalmente, el 30 de noviembre, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, salió libre después de que el Tribunal Constitucional resolviera a su favor el recurso de habeas corpus que había interpuesto su hermana Tachi Fujimori a fin de que se revoque la prisión preventiva de 18 meses, que en un inicio fue de 36 meses, dictada en su contra. Cientos de simpatizantes fujimoristas estaban reunidos en los exteriores del penal anexo de Mujeres de Chorrillos a la espera de la liberación de la ex candidata presidencial, quien salió a las 8 de la noche. En la puerta del penal también lo esperaba su esposo Marvito, quien se había sometido a una huelga de hambre por 12 días como protesta contra la orden de prisión preventiva de su esposa. Estos son los sucesos más relevantes del 2019. Un año que quedará marcado en nuestra historia política para siempre.